Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con Python. Ok. Bueno, lo primero, antes que nada, Python es un lenguaje de programación, ¿no? Igual que C, que supongo que es el otro que ustedes están aprendiendo. Entonces, para empezar nada más luego, en mi opinión Python es un poquitito más fácil que C, pero a la vez un poquitito más complicado. ¿Por qué? Porque en Python, o sea, vos en C tenés que primero hacer tenés que importar tu librería de tus librerías de input-output, después tenés que crear tu función main y todo eso, pero Python, por ejemplo, no tiene función main. Python lo que hace es corre todas las líneas que no tienen ninguna función eh, puesta por ellos. Entonces, si yo pongo directamente para imprimir en Python, lo único que tengo que hacer es imprimir y pongo lo que tengo que imprimir, ¿no? Aparte, y corro en la terminal, ¿no? Acá en mi terminal, ahí tengo que guardar primero. Imprime. No, entonces, en Python no necesito hacer no tengo que incluir ninguna librería, no tengo que, no tengo que crear una función main, no existe eso, ¿no? Solamente puedo imprimir directamente. Ok, perfecto. Bueno, entonces, igual que en, que en C, también acá tenemos if statements, tenemos while. Lo que no tenemos en Python es un do while. Do while no hay en Python. Por lo menos no directamente, pero y switch tampoco hay así directamente, ¿no? Los más importantes en Python son el if y el while. Y el for también. Entonces, ¿cómo hacemos un if? Un if es, primero vamos a crear una variable, ¿verdad? X igual a 5 y vamos a ver si X es mayor a 3 y 2 puntos, ¿no? Para Python el 2 puntos indica que se terminó un statement de control, ¿no? Si acá hago un while, si acá hago un while, también tengo que agregar el 2 puntos al final. El 2 puntos siempre es importante. Ok. Y en Python importa también la tabulación. Es decir, siempre que hacen un... Es decir, que si yo hago esto, ¿verdad? Es que yo pido que imprima Hello World una vez que X es mayor a 3, es distinto a que si yo pongo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Python, como ustedes en C tienen los, las llaves, ¿no? Y todo lo que está dentro de las llaves es lo que le corre en el if. En Python no tenemos las llaves, tenemos la tabulación. Entonces, lo que va a hacer Python es correr todo lo que está tabulado como parte del if, ¿no? Y ahí hacemos que x sea igual a 2, ¿no? Todo esto va a correr Python si es que se cumple esta condición. Por eso es importante la tabulación. Ok. Entonces, en Python tampoco hacen falta poner esto entre paréntesis. Se puede, pero no es necesario. Bueno. Y el punto y coma tampoco. También se puede, pero no es necesario. Así corremos este programa.
Van a ver que sí va a correr. Ups. Entonces, sí, 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 sí. Voy a guardar, tengo que guardar, tengo que guardar. Ahí. Bueno, ahí tiene el punto y coma y corre. Igual nomás corre. Pero sin el punto y coma también corre. Entonces no importa el punto y coma en Python. Ignora nomás el compilador. Bueno, y todo funciona de la misma manera que en C, ¿no? El else podemos poner así, pero también necesita los puntos y también necesita que haya tabulación acá. Tiene que haber tabulación. No sé si está muy chico mi, mi código. Voy a tratar de hacerlo un poco así. Bueno, un poquitito igual. Ahí. Bueno, perfecto. Entonces, eh, no voy a comentar, no. Voy a poner si x es mayor a 7. X mayor a 7. Else no. Sí. Y ahí si guardamos eso y corremos, nos dice que x es menor a 7. Bueno, ¿cómo recibimos input del usuario ahora? ¿No? Para recibir input, necesito una función que ya viene con bacon es input, ¿no? Entonces, como ustedes vieron en C, tienen el scanf, ¿verdad? Y el scanf le dice cómo van a recibir y después le dice, y después tiene que poner ahí el address y la variable, ¿verdad? En Python directamente tenemos el input. No, y acá no importa, o sea, esto es lo que hace, tenemos que poner x igual y input. Y entre los paréntesis del input tenemos que poner qué le pedimos, o sea, cómo le vamos a pedir al usuario. ¿No? Entonces acá yo pongo inserto una variable. Bueno, ahora, input de por sí te va a devolver un string, ¿no? O sea, si yo corro ahora esto, si yo corro ahora esto, inserto una variable y pongo 7, pongo 6, me tendría que imprimir x es menor a 7, ¿verdad? Pero me da un error. ¿Por qué me da un error? Si leemos acá me dice type error, ¿no? El mayor no es, no está, no se puede hacer el mayor entre str e int, eso es lo que te dice. Entonces, esto es lo que te devuelve un string. ¿Y cómo hacemos entonces para que x no sea un string? Simplemente tenemos que poner el tipo de datos que queremos recibir entre paréntesis, ¿no? O sea, el input entre paréntesis int, ¿no? Ok. Y ahí si guardamos y corremos, y le damos 6, ahí ya no da error. Ok. Bueno. Eh, el while, también el while. Vamos a hacer while. ¿Ya? While te recibe el parámetro que tiene que ser, yo le voy a poner while true. ¿Ya? Y ponerle, voy a hacer x igual a 0. En Python no tenemos el más. Sí o sí tenemos que hacer el más igual 1. ¿No? Se puede también hacer igual a x más 1, pero también funciona el x más 1, más igual a 1, pero no hay el más. Ok. Incluimos x.
Y acá vamos a poner como condición, esto si corro así va a correr para siempre. Entonces le vamos a poner como condición, mientras que x sea menor a 10. Entonces ahí me imprime números del 1 hasta el 10. Si yo pongo menor o igual, ¿qué va a pasar? Me va a imprimir hasta el 11. Ok. Perfecto. Ah, bueno, y estas son las dos partes básicas, ¿no? If y while. Por ahora, como ven, la sintaxis es un poquitito más fácil que en C, pero hay que tener en cuenta un poquito más de cosas, ¿no? La tabulación importa, los dos puntos, y esas dos cosas sobre todo. Bueno, entonces ahora, ¿cómo es una función, no? Vamos a poner funciones. Vamos a dar funciones y después hacemos los ejercicios, creo yo. Una función es básicamente algo que vos le pasas algo y te retorna algo, ¿no? Yo le paso 5 y me retorna 10, ponele. Yo le paso 6, me retorna 12, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Multiplica por 2, ponele. Bueno, entonces, ¿cómo hago yo, por ejemplo, la función max, no? Primero, para usar una función, yo puedo crear mi propia función. Puedo usar las funciones que ya vienen con Python. Una función que viene con Python, por ejemplo, es el print. El print es una función, ¿por qué? Porque tiene la sintaxis de una función, que es el nombre de la función, paréntesis y los argumentos, ¿no? Los argumentos o parámetros son lo que va dentro de los paréntesis, entre comillas. Yo pongo, qué sé yo, hello world, y acá voy a poner en igual a, ¿no? Así. Tiene muchos parámetros este print. Bueno. Entonces, yo por ejemplo ahora voy a usar una función del módulo de math, ¿no? Entonces, yo voy a poner x igual a input, ¿no? Y inserto un número. ¿No? Y lo que vamos a hacer es imprimimos, o sea, vamos a hacer que esta variable sea igual a math punto el sqrt es la raíz cuadrada de x, ¿no? Y imprimimos y. Todo lo que hace este programa. Yo voy a insertar 9, voy a imprimir 3.0, voy a insertar 104, imprime ahí más o menos. Y bueno, y acá por ejemplo me imprime muchísimos dígitos, entonces lo que puedo hacer es usar otra función que ya viene con Python, que es la función round, que si yo le paso sin argumentos me va a redondear solamente el entero, ¿no? Es decir, esto de acá me va a devolver 10. Pero este round recibe otro parámetro, que para pasar otro parámetro tengo que poner una coma, que el parámetro va a ser el número de dígitos, ¿no? Yo quiero que me redondee a 2 dígitos. Ahí corro, inserto un número, y inserto otra vez el 104, y me pone 10.2. Bueno. Y pongo 3, 104. Acá me imprime solamente el 2 porque iba a ser 2,0, ¿no? O sea, iba a ser 10,20 al redondear esto. Pero entonces me dice, no quiero imprimir el 2, el 0, y imprime 10,2 no. Acá por ejemplo sí ya imprime los 3. Bueno. Ahora, algo interesante de Python, o sea,
Si ustedes, por ejemplo, quieren usar mucho el math punto, ¿verdad? La librería math, que si yo quiero usar mucho el SQRT o el seno, tiene muchas funciones más, ¿no? Tiene eh, el techo, ¿no? Ceiling. No hace falta que sepan qué hacen todas estas funciones, pero tienen muchas funciones, ¿no? Y obviamente nos va a querer, cada vez que esté llamando a estas funciones, eh, escribir más puntos, ¿no? Entonces, lo que podés hacer es simplemente poner from math, ¿verdad? Import, y ahí le pones estrella. Si le pones el asterisco, lo que hace es importa todas las funciones de math, y ahí ya no necesito más usar más. O sea, ya no necesito más poner más puntos. Directamente puedo llamar SQRT. No, yo pongo ahí otra vez 104 y sigue funcionando normalmente. Esto lo que hace es importa toditas las funciones y no hace falta más poner el math, ¿no? Ok. Ahora, el problema con esto es que si yo creo una función, después, enseguida les voy a mostrar cómo crear una función a ustedes, que reciba de parámetro una X, ¿no? Eh, Mi función va a hacer un overlapping con la función de math, ¿no? O sea, esta función va a sobreescribir la función de math. Entonces, cada vez que yo llame esta función, hace que lo único que haga es imprimir x, ¿verdad? Y yo pongo 10. Vieron, ahí ya me da un error, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que hace SQRT es imprime nomás x. Y yo llamo acá que y no devuelve ningún valor. Entonces, y igual a SQRT de x no va a hacer nada, ¿no? Pero como pueden ver, me imprimió acá el 10. O sea, llamó a la función print y después trató de devolver lo que le devolvía a la función. Y la función no devuelve nada. Entonces, y igual a SQRT de x no funcionó. Ok. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo ustedes pueden hacer sus propias funciones. Eh, Vamos a volver a conectar. Y después de eso ya para preguntas, creo yo, ¿no? Ahí lo de binario y hexadecimal también tengo que mostrarles. Bueno. Eh, Comentamos. Como yo creo mi propia función, para crear una función en C, no sé si ya vieron eso, tengo que ponerle el tipo de variable que tiene que devolver, el nombre de la función, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y los parámetros, todos con su tipo, obviamente, ¿no? Int, a, float, qué sé yo, float b y todo eso, ¿no? En Python es distinto. En Python yo no necesito declarar que va a devolver. Existen formas, obviamente, de decirle a Python que vamos a devolver, pero no son importantes ahora. Bueno, entonces esta es la sintaxis, ¿no? Es el nombre de la función y acá dentro de los parámetros, ¿no? No hace falta que yo ponga cuáles van a ser los... Ok. ¿Y qué va a hacer esto? Va a devolver a más de más, se pone. Ok. Entonces, si yo agarro y hago un print, x igual a myfun de 1, 2 y 3, imprimo x, imprime la suma de las 3. ¿No?
Si tienen alguna pregunta, obviamente pueden decirme, ¿no? Pero... Ok. Mi prima de aquí y 1 más 1 más 3 es 6. Está bien eso, ¿no? Ok. Eh, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, tipos de datos en... No. Bueno. Entonces esto puede tener varias líneas, ¿no? Yo lo puedo decir también que llame a otras funciones dentro de la función. B y print C, ¿no? Voy a llamar las tres funciones. Imprime 1, 2, 3 y 6, ¿no? Último. Ok. Ahora, acuérdense que en Python una función, en Python, en C por ejemplo existe algo que se le llama prototipo, ¿no? Que es que vos podés poner, ¿no? Encima de tu main, vos pones el nombre de la función, ¿verdad? Algo así. Vamos a imprimir debajo. Y vos ponías algo así. En Python no tenemos eso. Esto de acá es básicamente lo que hace es, o sea, el punto que quiero llegar es una función, para llamar a una función, su definición tiene que estar siempre arriba de la función, ¿no? Eh, ok. Ahora, no podemos definir una función después de su llamado, ¿no? Acá obviamente me da un error. Si guardamos el llamado me da un error porque no dice que myFrame no está definido. Porque lo que hace el compilador es ver línea por línea, ¿no? Primero llama a esta línea y busca la referencia de myFound encima, ¿no? Y no existe una definición de esto encima del myFound. Entonces, lo que hace es lee esta línea y sube. Lee esta línea y ve que hay arriba si es que necesita llamar a una función. Ok. Bueno. ¿Qué más dice? Input, output. Así es. Y de bueno. ¿Qué más falta? Esto supongo que no. Y después vamos a hacer unos problemas. Sí. Ok. Uno más arriba. Ok. Como ustedes saben, tenemos también números binarios, ¿no? Pueden tener cualquier cantidad de bits en Python. Para hacer un número binario, o sea, para hacer un número decimal, ¿no? Que son los números de siempre, hasta del 0 al 9, es simplemente poniendo el número, ¿no? Para hacer el binario, para indicarle que es binario, tenemos que poner 0b como pico, ¿no? Y ahí ponemos, ¿no? el número binario. Si pongo 1, 1, 1, me tiene que imprimir 7, ¿no? Voy a todo esto. Y lo último que va a ser hexadecimal. El hexadecimal es bueno. Y como ven, me imprime el número en decimal. Para hacer esto tenemos que hacer un bin otra vez, ¿no? Para que devuelva e imprima en binario, justamente. Porque por más de que vos le estés diciendo que el número está en binario, Python va a tomar como si estuviera en decimal.
O sea, va a calcular lo que está adentro y va a pasar a decimal. Entonces voy a tener que Mm. indicar que Te voy a preguntar algo. sí, 0x es para representar que es hexadecimal. hexadecimal, sí. Ah, Hexadecimal es del cero, ¿no? dieciséis. Va hasta el 9. Ah, no. Y como no podés hacer 10, entonces es A, no. ¿Verdad? Sí. B, C, D, E y F. Dale. Gracias. Dale. Bueno, y para decirle que imprima esto en decimal, existe otra función que ya viene con Python que es x. Ok. Pero como ven, acá em, el Visual Studio me dice que esto te devuelve en realidad en string, como ven ahí. Te devuelve en string. Ok, tengo que guardar primero. Item flipping, ¿no? FF, 1, 1, 1 y 1, 3, 1, 3. Ok. Y acá en Python también vamos a hacer los operadores AND. Ya, tenemos los operadores AND, eh, OR y XOR. XOR, ¿no? El AND es básicamente, tiene una tabla de verdad. AND, que si yo le paso 1 en 0, va a ser 0. O sea, AND es verdad solamente cuando tenés dos 1. No, si tenés 1 y 0, 1 en 0 igual a 0. Igual a 1. 0 en 1 es igual a 0 y 0 en 0 es igual a 0. Pues con AND, con el OR es... O sea, esto pueden ver lógicamente nomás, ¿no? Para que con I, o sea, usando algo, para que algo y algo sean verdaderos las dos cosas, ambas cosas tienen que ser verdaderas, ¿no? Para OR lo mismo, para OR lo que se tiene que cumplir es que una de las cosas nomás sea verdadera para que todo tu statement sea verdadero, ¿no? ¿Qué sé yo? Si yo digo eh, hoy hacen 30 grados y hay sol, o sea, y está soleado, si ambas son verdaderas, la frase va a ser verdadera, pero si no hacen 30 grados, toda mi frase va a ser falsa, porque dije y, ¿no? Es simplemente eso, no sé si lo ven de esa manera. Y donde cero es que sea falso y uno es que sea verdadero. Y con or lo mismo. Si yo digo que hoy llueve, o llueve, o hace calor, mi frase va a ser verdadera si es que llueve, o si es que hace calor, o si es que ambos. La única forma en la que sea falsa es la que ninguno de los dos se cumpla. Y con XOR es básicamente un OR pero exclusivo. Es decir que si yo pongo uno y uno, me va a dar cero. Ok. Entonces, yo le puedo poner el AND acá. Y esto me va a poner y yo pongo. Puedo hacer también AND entre. Nada. Sí, creo que se puede hacer, pero creo que ustedes no dan eso todavía. Entonces, ahí me imprime. ¿Por qué? Porque hace
1 y 0 es 0, 1 y 0 es 0, y 1 y 1 es 1, y ahí hace eso, ¿no? Entonces, si ven un 0 y un AND, siempre pongan 0. Y si ven un 1 y un OR, siempre pongan 1. Ese es el... No sé si yo pongo, qué sé yo, vamos a hacer un poquito más largo nuestro... voy a hacer que el usuario mete. Yo pongo 14, por ejemplo, igual no me va a hacer, pero va a transformar. Si yo pongo 14, por ejemplo, o un número entero, lo que me va a transformar directamente a ese, ¿no? Si hacen ese número creo que no es 14 todavía. Sí, este número es 14. En binario. Entonces, si meten el número en decimal, igual nomás Python va a cambiar eso a binario y ahí hacer el OR o la operación que quieran hacer. Bueno. Ok. Bueno. Tipos de datos. Vamos a poner ¿no? Binario. Numbers. Vamos a ver lo último que va a ser data types. Python tiene varios data types que, como vieron hace rato, me mostró un error porque yo le hice el input X, ¿verdad? El input y le puse algo y después comparé eso con otra cosa, entonces la solución era hacer el int, ¿no? Entonces, int es un tipo de dato justamente que se asocia a integer, un número entero, ¿no? Float, ya vieron también. Float, para un número con coma. Tenemos caracteres, por ejemplo, no tenemos. O sea, sería esta la función de un carácter, pero no es un tipo de dato. O sea, esta es una función que lo que hace te devuelve el... Justamente vos le pasas un entero y te devuelve el Unicode, ¿verdad? O sea, el código. Pero... o sea, vos le pasas un código y te devuelve la letra asociada al código. Pero no es un tipo de dato. El otro tipo de dato es string. Esos son los tres tipos de datos, ¿no? Y en Python no tenés por ejemplo, overflow. Eso es lo bueno también de Python, es decir, bueno, string, me estoy olvidando de alguno. Hay bool. Bool también es importante. Bool es true or false. True o false. String es una secuencia de caracteres. Float es 0, algo. Y integer sí o sí tiene que ser un entero. Ok. Bueno, lo bueno de Python también en ese sentido es que no tenemos acá overflow. No sé si alguna de ustedes probaron en un programa en C poner un número gigantesco, tipo qué sé yo. Tipo 10 millones, ponele. $10 millones, ¿no? Y 10 millones en Python me parece que en C me parece que te devuelve menos algo por ahí. En realidad cuando va a imprimir después te da menos cualquier número. ¿Verdad? ¿Eso por qué? Porque sucede overflow. No sé si ya vieron
No sé si ya vieron Overflow, me parece que sí. En, en programming probablemente. Que tenés vos, o sea, un entero en, en C tiene básicamente 8 bits posibles, ¿no? Tienes 8 bits nada más. Creo que son 8, sí, 8. Y va desde el menos, ¿no? Y tenés este, por ejemplo, que es el bit de signo. 0 si es positivo, 1 si es negativo. Y acá le ponemos el número, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué sé yo? Cosas así. Entonces, si tu número requería más de 8 bits, 8 bits sí son, creo que son mucho más que 8 bits, pero si tu número requería más de 8 bits, no, si era que si yo, así 1, 1, 1, 1, 1, 1, eh, tu programa, o sea, el compilador decía, ignoramos el último 1, y porque no tenemos lugar para el último 1, entonces descartamos ese último 1 y nos quedamos con esto. Y esto de acá no es lo mismo, no es lo mismo que 1, 1, 1, con 9 unos. ¿No? Entonces, eso básicamente es el overflow. Cuando tu número es tan grande que no tenés espacio para tu número, entonces toma cualquier otro número. En Python no tenemos eso. Python dice, eh, ese entero va a tener tantos bits como sea necesario. Es decir, si yo voy cambiando el número, una vez que Python detecte que hay overflow, dice, no, yo no quiero tener overflow, entonces le asigna un bit más, o un byte más en realidad sería, al número, a la variable. Ok. Por eso si yo hago, por ejemplo, print y pongo muchísimos ceros, me va a imprimir todos los ceros que yo le puse. Si yo hago esto en C, hacer un rato en C. Me cansé, tengo que hacer todo esto para poder eh, hacer un programa. Un 0 y hacemos que int x sea igual a eso de ahí, ¿no? Hacemos printf porcentaje de x. Y vamos a correr y voy a hacer esto de aquí. Viste, ya le da lo llamo warning de overflow. Ok, y si yo corro acá el test, ¿verdad? No me imprime ese número, me imprime cualquier otra cosa. Entonces Python lo que hace, ¿por qué? Porque este número, el int tiene, me parece que tiene 4 bytes, que son 16 bits, ¿verdad? Y esto de acá obviamente ocupa más de 16 bits si transformas a binario, porque esto es en decimal. Entonces me va a imprimir cualquier otro número. En este caso me imprimió esto. Okay. Pero Python no, como ven, Python me puede imprimir. Y es eso nada más. Ok, después de eso tenemos los floats. Lo mismo pasa con los floats, solamente que el float sí tiene un poquito más de imprecisión porque transforma en binario, ¿no? El string es una cadena de caracteres. Si yo hago, que es el default que te devuelve input cuando le pones inserte algo, ¿no? Yo le pongo x igual a algo y esto de acá me devuelve obviamente un carácter.
A ver, el otro. El de algo, yo le pongo 100 o 1000 y me va a devolver un string, o eso me va a devolver como una cadena de caracteres. No, este va a tomar como un entero. Ok. Y bool. Bool generalmente digo porque hay unos lenguajes de programación donde es distinto. Generalmente a bool, como les mostré, se le asigna 1, o sea, 1 a cualquier variable que no sea 0. Entonces, y 0, o sea, se le asigna 1 o true a cualquier variable que no sea 0. Y 0 solamente al 0. O sea, false es solamente 0. Entonces, si yo pongo while x, tenemos print x, x menos igual 1, tenemos el int, borramos este, y corremos, y yo pongo 5, va a ir bajando, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, y cuando este contador llegue hasta 0, porque va a ser 5 iteraciones, cuando llegue a 0, esto acá va a ser 0 y va a tomar como falso directamente. Entonces, si es que necesitan hacer esto, mientras que x no sea 0, pueden directamente ignorar, ¿no? Eso es un truco interesante, por ejemplo. O qué sé yo, quieren imprimir x, ¿verdad? O sea, quieren imprimir todos los dígitos de un número. Voy a poner esto. X igual a x. Estas dos barras de división entera se usan en Python. Este sí tiene, este es muy importante, la verdad. Entonces anoten, sí, esta función, o sea, este operador, porque si yo hago 10 en C, si yo tengo un entero y le divido entre 2, no importa que sea impar, siempre me va a redondear nomás, ¿no? O sea, si yo hago 11 entre 2, esto sería en realidad 5.5, pero C me va a tomar que es como que 5 no directamente. Entonces, pero en Python, si yo tengo 11 y le divido entre 2, sí o sí me va a dar, va a ser igual a 5,5. Pero si tomo 11 y hago la doble división, ¿no? O sea, división entera, justamente se le llama ese operador, me va a dar 5 directamente. Entonces, esto lo que va a hacer es me va a imprimir todos los dígitos del número. Es decir, si yo... no, vamos a hacer que me imprima el módulo. Módulo 10. Módulo 10 también es uno. El resto de la división. Ahora me voy a imprimir todos los dígitos que guardo. Mejor. Y voy a imprimir el número 2. Me va a imprimir todos los dígitos desde el último hasta el primero. ¿Por qué? Porque va a ser el 9. Ahora primero va a tomar este número entero. O sea, y va a hacerle el resto cuando dividí entre 10. El resto cuando dividí entre 10 va a ser 9. ¿Verdad? Imprimimos eso. Después dividimos todo entre 10 y nos va a quedar solamente esto de acá. 1, 2, 3, 4 hasta el 8. Después va a imprimir el 8 y va a ser 7, todo hasta el 7. Después imprimir el 7 y va a ser todo 6, hasta el 6. Imprime el 5, todo hasta el 5. Hasta que llegue al 1. Una vez que llegue al 1, va a imprimir el 1 y va a ser 1 dividido 10, ¿verdad? Que va a ser 0,1 en realidad, pero división entera te va a tomar como 0. Y este while te va a decir x es 0, entonces 0 es false, y ahí ya va a terminar tu while. Y eso.
No sé si hay alguna pregunta ahí. Eh, ¿O quieren pasar directamente a los ejercicios? ¿Cómo te dura la aprendida? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Quedó todo claro? El chat. Acá me van a preguntar. ¿Cómo usar Bitwise en C? Y no leí un poco las preguntas durante toda la clase. Ok. Solo, solo, solo uno sería división exacta. Eh, usar Bitwise en C. Vos decís para hacer como meter binario, no sé, decís. ¿A eso te referís? Ah, las operaciones, ¿no? Bueno. eh, en C también podemos hacer esto. No me acuerdo más cómo era. Por eso de I tiene que ser acá. Desde X. Ahí te puso un ejercicio, por ejemplo. O sea, Ok, ok, ok. Bueno, él puede hacer la misma cosa. XOR no estoy seguro cómo es, creo que es el mismo comando, pero le voy a mostrar. Entonces declaramos nuestro entero X y obviamente como también en Python tenemos que decirle que es en binario, podemos hacer también lo mismo con 0x. No estoy seguro cómo era para transformar a binario un decimal en C. creo que ya toma directo, tipo, aunque vos le pongas un valor entero, tipo, al hacer las operaciones lógicas ya te convierte en binario. Ah, al hacer las operaciones, ya, Sí. ok. Bueno, vamos a decir que sea de 8 bits. Vamos a poner este. Voy a poner otro entero y que va a ser igual a todos unos. Otro unos. Bueno. Y podemos hacer el i. Y hacer ese. Y barra test y me hace el 136. ¿Por qué me hace 136? Tengo que ponerle. No me acuerdo nomás cómo era para hacer binaria, imprimir en binaria. Eh, Creo que no se puede. sí, creo que se tiene que poder. Voy a buscar un poco. ¿Qué dice? Google. Siempre busqué en Google nomás cuando no. No, creo que no hay una forma, aparentemente no. Bueno, una función lo que se usa, pero vamos a copiar esta función. Ignoren nomás ahora, pero para que vean que se puede, ¿no? Ignoren totalmente lo que ven ahí. Y vean en el main, ¿no? Y vamos a poner print bits. Vamos a pasarle x y y.
típico tiene el 6 y el... No me gusta este chico. Bueno, pero vamos a hacer simplemente con 4 bits para que sea más fácil de calcular a mano, ¿verdad? Y ahí van a ver que sí se puede. Vamos a ver el printf que estamos usando recién. Ok, ahí hacemos. Y... no, si hacemos el AND acá con... nos sale 1, 1, es 1, y después el resto va a ser todo 0, 0 con 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Entonces el resultado de esto va a ser 1, 0, 0, que va a ser 8, ¿no? Si hacemos... hacemos OR, no sé si era XOR, no estoy seguro. Así que ahí vamos a imprimir acá barra n porque si no... Enter. El OR obviamente me imprime 1, 1, 1, 1, ¿no? Porque cuando te dé todo esto sean unos, te va a dar 1 obviamente. Y el XOR es el mismo procedimiento. Si yo hago 1 y 1 me va a dar 0. Y después el resto me va a dar todo 1. Y ahí se hace, o sea, entonces va a ser 1, 1, 1, que es 7 en binario. Vamos a hacer un poco que el usuario meta. Con porque le pongo porcentaje de no. Coma x un porcentaje. Entonces ahí yo meto el número, voy a meter el 7, voy a meter un 5 y un 10. 5 y 10. ¿Qué hacemos 5 y 10 en binario? 5 sería 1, 0, 1. Sí, 1, 0, 1. 5 igual a 1, 0, 1. Sería, como estamos trabajando con 4 bits, voy a poner 0, 1, 0, 1. Y 10 sería 1, 0, 1, 0, justamente. Ok. Y acá pueden ver, vamos a ponerle 11 nomás ya, para que usemos todo justamente. Pongo 5 y 11. 5 y 11 son mis inputs y entonces el AND lo que hace es me imprime 1 solamente. ¿Por qué? Porque 1, 0 es 0, 0, 1 es 0, 1, 0 es 0 y 1 y 1 es 1, entonces me imprime 1. Okay. El OR me va a imprimir, todos van a ser 1, entonces va a ser 1, 1, 1, 1, que va a ser 15, si es que... Y después el XOR me va a imprimir 14, ¿por qué? Porque va a ser, va a ser todos unos, ¿verdad? 1, 0, 1, 0, 0, 1, son todos 1, y 1, 1 es 0, entonces va a ser 1, 1, 0, que va a ser igual a 14. Este que imprima así, aquí, igual.
por I igual a y x por I. Creo que ustedes no vieron todavía esta forma de que se puede también hacer esto, pero les muestro no que si se puede, podés ya directamente hacer escáneres para dos variables y lo que te va a tomar es básicamente el espacio que hay entre, no sé si o le decís este va a ser el formato en el que vas a meter, ¿verdad? Que va a ser 10 espacio 10 por ejemplo, o como estábamos haciendo antes 5 espacio 11, ¿sí? Y me va a tomar al 5, le voy a la X le voy a asignar el 5 y a la Y le voy a asignar el 10. Como un print, pero estás haciendo input. Y si yo le pongo, qué sé yo, acá le pongo otra cosa, ¿no? Entonces, ahí lo que tengo que hacer es sí o sí escribir 5 en 11 para que me haga. Si es que no, si es que pongo 5 y 11, ahí por ejemplo no me hace bien, ¿verdad? Porque lo único que hace es le asigna el 5, el 5 le asigna, pero como no encontró que haya puesto un AND, no sabe que va a asignar a la segunda variable. Entonces hace X y lo que vaya en Y, antes de que vos le metas. Ok, perfecto. Ah, ya vieron. Perfecto. Ok. Y eso es todo. No sé si hay alguna pregunta más. Ah, podemos hacer una función para que imprima el binario, pero sería en chile. ¿Alguna pregunta o ejercicio que quieran ver así específicamente? Bueno, si es que no hay nada, creo que yo voy a mostrar algún ejercicio. No sé qué me decís vos, Alex. Yo creo que puedo mostrar eso de la tarea que te mostré. ¿Qué te mandé? El último. Dale. Eso de binario, yo creo. Perdón. Bueno, veremos. Practice. Ok. Bueno. Esto acá es simplemente hacer el AND, el OR y el XOR, como les mostré. Creo que no hay mucho problema con esto. Simplemente es contar cuántos bits tiene y hacer sí o sí el primer bit. Siempre contás de derecha a izquierda, como cuando contás, o sea, como cuando sumas o multiplicas, siempre sumas de la derecha a la izquierda o multiplicas de la derecha a la izquierda. Entonces, miras el de la derecha con el de la derecha, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, y así, ¿no? Entonces vas haciendo así y así nomás te va a salir tu operación. Entonces, creo que podemos pasar a esto nomás ya directamente. Bueno, entonces lo primero que haces es... Voy a comentar esto. No es de copiar esto. Bueno, y vamos a hacer acá la program to calculate the
circumference, ¿verdad? Given that the user inputs, ¿verdad? The radius. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos esto básicamente? Eso es lo que te pide, ¿no? Te muestra el programa, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Primero lo que haces es define ¿verdad? Cuando trabajas en Python y en general en los lenguajes de programación, es tipo una convención nomás poner constantes en mayúsculas, ¿no? Si yo quiero hacer la vez puedo poner, qué sé yo, Euler number y le pongo ahí 2,97 y no sé cuánto, ¿no? Lo mismo con pi igual a 3,14, ¿verdad? 14,15 puedo ponerle si quieres. Después le tenés que pedir al usuario que te meta un radio. ¿Cómo hacemos para que le meta un radio? Le tenemos input, ¿verdad? Le decimos enter de radio de circuit. Generalmente cuando estás haciendo problemas bastante de programación, lo primero que tenés que hacer es dividir tu problema grande en problemas más chicos nomás. Eso es lo único. Así es como se programa básicamente. ¿Por qué? Porque cada línea justamente es un problema un poquitito más chico del problema general. Entonces acá lo que hacemos es hacer un problema que tenemos que calcular una circunferencia y tenemos que hacer que el user meta el radius. Entonces son dos problemas que tenemos. Entonces, para primero vamos a hacer que el usuario meta, ¿no? Para que el usuario meta le decimos que meta el radio del círculo, o radio de la circunferencia, lo vamos a decir por aquí, para tener un poco de eso. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que la circunferencia, que vamos a ver que es la circunferencia. Ahí está el primer problema, o todavía no. ¿Está o no está todavía ahí el primer problema ya resuelto? El primer problema es que el usuario meta el radio. Esto ya resuelve ese problema. Si comento esto y corro el programa, el usuario puede meter 5.24, pero está resuelto ya el problema. No, ahora porque tenemos que hacer que el tipo de datos sea correcto, ¿no? Ok, ahí sí ya podemos hacer circunference. Y la circunferencia creo que es pi, no 2 por pi por radio, vamos a hacer por radio. Ahí tenemos el print circunference. Entonces si yo corro el programa y meto 1.5 creo que decía 1.5 y me pone 9.42.45. Creo que usa round acá, ¿verdad? No usa round. Entonces justamente ven acá el radio, o sea, en dos problemas se divide, ¿no? Primero el radio, pedirle el radio al usuario y después pedirle la circunferencia, o sea, calcular la circunferencia. Y después tener las otras dos líneas que son, justamente te ayudan a resolver tu problema, que es primero definir pi y después imprimir la circunferencia. Si quieren ustedes ultra exactitud, por ejemplo con pi, en vez de crear usted una constante, pueden hacer justamente lo que les mostré. Más tiene una variable que es pi.
Luego le pones importa API de más, ¿verdad? Le pones acá el API directamente y le vas a dar una ultra exactitud luego. Y aquí le metes 1.5. Te vamos a mostrar así con mucha exactitud ya cuál es el. Pero esas son cosas que pueden, que van a ir aprendiendo después. No hace falta que 3.14 logre. Ok. Ahora, ¿por qué el 5 dice, supongo que el usuario mete 2 en el programa? ¿Qué valor va a ser el printeado, no? Entonces pi igual a 3,14, radio igual a tanto, área igual a tanto. Y imprime el radio. Siempre lean línea por línea nomás, ¿no? Acá ya ven directamente que va a imprimir 2 porque imprime radio. Y el radio está definido como esto. Y el usuario ingresa 2. Entonces es eso. Y nada, creo que eso es todo. Si nadie tiene ninguna pregunta. O algo que quieran ver de Python así. Creo que podemos terminar nomás. Creo que no hay preguntas. ¿Cómo? Creo que no hay preguntas. Dale. Gracias. Ok. Sí, creo que sí, voy a poder pasar todo. También estoy grabando la clase, entonces puedo pasar también la grabación de la clase. Está grabada también, sí. Sí. Voy a pasar todo este código. No sé si quieren que pase también el DC. Pero ya organizar obviamente un poquitito más para que sea más entendible, así bien dividido todo. Pero y le voy a pasar. Dale. Perfecto. Terminamos acá entonces, Alex. Dale, súper. O sea, quería mencionar una cosita, o sea, algo sobre el tema de la teoría. Me preguntaron también sobre eso. Pero yo creo que la única manera de con la teoría es leer y leer el libro. Y principalmente los ejercicios que da el audio durante las tareas que da, los practices, los ejercicios de teoría, sí o sí van a salir en el examen. Pues yo diría lo que enfoque en esa parte y acompañen con el libro, pero enfocar principalmente a eso, lo que da el audio y eso. Le voy a pasar también algunos materiales de teoría, también me escribieron el año pasado, tienen el mismo formato de los practices que da el audio. Y eso. Entonces yo creo que podemos cerrar ya la clase por acá. Gracias. Ustedes por unirse.